Hola, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a responder un comentario que nos hicieron en el video anterior con respecto a la comparación que hicimos entre cerebro humano y computadora personal. El comentario dice: pensé que lo del procesamiento de información estaba con críticas que lo dejaron de usar, sobre todo de que el cerebro es como la PC. En efecto, comparar el cerebro humano con una computadora reduce y oculta la complejidad que hay detrás del primero, es decir, del cerebro humano. Sin embargo, es un punto de partida para entender la evolución de la visión computacional. ¿A qué me refiero con punto de partida? En el video anterior hemos descrito una concepción inicial de este subcampo de estudio según Pollo. Pollo desarrolló un artículo en 1984 en donde menciona que el cerebro humano y la computadora personal pueden ser consideradas como sistemas de procesamiento de información. En otras palabras, sistemas que tienen entrada, que tienen procedimientos intermedios y que tienen una salida. Para mí es muy importante que ustedes tengan en cuenta los estudios previos de este subcampo de estudio para que tengan una visión holística del tema. Siempre me he guiado por esta frase: no se puede aprender cálculo sin antes haber aprendido a sumar y restar. Y es lo mismo que estoy aplicando en los videos de TikTok. Sé que muchos de ustedes ya quieren ver, digamos, un software que pueda hacer cosas más interesantes. No obstante, me parece que ustedes deben tener la mayor cantidad de conocimiento de este subcampo de estudio de la inteligencia artificial. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en la complejidad del cerebro humano. Vamos a ver la visión como un problema multidisciplinario. Ya lo hemos hecho parcialmente, pero de forma implícita. Ahora, explícitamente les voy a mencionar qué puntos hemos tocado de forma general. Hemos visto anatomía, que tiene que ver con la estructura y organización. Hemos hecho un esquema del ojo humano, las partes del ojo humano y cómo se estructura. Así que hemos tenido un roce con anatomía. Después, fisiología, en donde hemos visto el funcionamiento del ojo humano. La luz entra a través de la pupila, estoy obviando ciertas partes, entra a través de la pupila, llega a proyectarse esa luz en la retina transmite señales eléctricas, que vendría a ser la luz convertida en señales eléctricas, transmite esa señal eléctrica o señales eléctricas al cerebro. Hemos visto el funcionamiento. Y fisiología y anatomía son ramas de la biología. Por ende, hemos visto biología, fisiología y anatomía de forma general. Después hemos visto neurociencia, que tiene que ver cómo las neuronas trabajan. En el caso de cómo funciona, está muy relacionado. ¿Por qué? En la retina tenemos unas células llamadas ganglionares. Estas células, que son neuronas, son las encargadas de enviar las señales eléctricas al cerebro. Por ende, hemos tenido un roce con la neurociencia. Y hemos explicado que hay otras neuronas en el cerebro que se encargan de interpretar justamente esas señales eléctricas. Ahora, en el video anterior hemos visto este punto, procesamiento de información, que quiere decir ver la visión como un proceso, entrada, procedimientos intermedios y una salida. Cada uno de estos puntos está asociada con una determinada carrera. Biología, existen los biólogos. Neurociencia, tenemos neurocientíficos. Procesamiento de información, tenemos la carrera de Ingeniería de la Información, que me parece que en el caso de Perú está en Lima, en la Pacífico. Y también he colocado por este lado un roce, también de forma general, pero menos obvio. En el caso de la disciplina de las matemáticas, hemos tenido un roce con el álgebra lineal. Hemos hecho una operación con una matriz, con una transpuesta, etc. Y eso lo hemos visto en código en Python. Revisen los videos anteriores, ahí lo tenemos. También hemos visto física. En el caso de física, específicamente óptica, que tiene que ver con el comportamiento de la luz. Cuando hemos hecho el gráfico de la cámara estenopeica, hemos visto que la luz entra por un orificio, se invierte
y eso se proyecta en la parte posterior de esa cámara. Lo mismo sucede en el ojo, si lo vemos de forma general. Posteriormente vamos a ver el tema de psicología, cómo los humanos interpretan estímulos visuales. Pero esto tiene que ver también con otras partes del cerebro, no solamente con la parte visual. En el caso de la parte visual obtenemos, por ejemplo, en el video anterior vimos que paralelamente se pueden detectar colores, bordes, objetos, etc. Entonces, una vez vamos a suponer que estamos viendo la imagen de una mascota de nuestro gato, con esos simples datos nuestro cerebro no puede interpretar mucho, tomando en cuenta este campo de la psicología. ¿Por qué? Porque para poder hacer una interpretación mucho, digamos, más exacta sería tomar en cuenta las experiencias previas o conocimientos previos. De esta forma podemos llegar a la conclusión que esa imagen de ese gato es de un animal doméstico, es decir, no hay peligro alguno. Pero ¿qué pasa ahora si vemos a un león? En el caso de un león, con respecto a la psicología, el cerebro, al utilizar experiencias previas o conocimientos previos, va a asociar la imagen de león con peligro. Entonces, nosotros vamos, digamos, a interpretar que ese león es un peligro para nuestra vida. En el caso de la estadística la vamos a ver cuando desarrollemos nuestras redes neuronales artificiales. En el caso de la programación, aquí un paréntesis, programación y codificación, dos cosas distintas. La codificación implica conocer las reglas de un determinado lenguaje de programación. Por ejemplo, debes conocer el léxico, debes conocer las reglas sintácticas y las reglas semánticas. En el caso de la programación, debes conocer, digamos, cómo codificar y también lógica básica. ¿Cuál otra diferencia que ustedes pueden notar en el caso de un programador y un codificador? Es que si tú pides a un codificador que te haga un programa que sume los n primeros números naturales, el codificador te va a utilizar una estructura repetitiva for. En el caso del programador te va a utilizar una fórmula matemática. Ahora también está la ingeniería de software, que tiene que ver con la arquitectura. Como una analogía, la arquitectura del software tiene que ver con la estructura completa de una casa. En otras palabras, se asocia con el contexto. Tú en el desierto vas a crear una casa con una determinada estructura que va a ser muy diferente a una casa que construyas en la selva, en donde las lluvias son torrenciales. ¿Cómo se asocia con programación? Porque muchos confunden ingeniería de software con netamente programación. Bueno, se asocia de la siguiente manera. Programación, en el caso de ingeniería de software, sería cómo saber crear o cómo saber mezclar para construir una pared, para colocar una puerta, para colocar una ventana, etc. Esa sería, digamos, una especie de analogía. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el caso de neurociencia. Tenemos que células retinianas, bastones y conos, que son fotorreceptores, no son neuronas. Bipolares y ganglionares sí son neuronas. Las ganglionares envían las señales eléctricas al cerebro, específicamente al tálamo, en el núcleo geniculado lateral, NGL, y aquí las neuronas organizan la información visual en capas. Después pasa a la corteza visual desde V1 hasta V5, en donde las neuronas procesan características básicas como bordes, colores, movimiento, entre otros. Al final tenemos una nota muy importante que tiene que ver que la conexión entre neuronas nos da una sinapsis, y la sinapsis es la que permite transmitir información. Tenemos aquí una neurona. La neurona se activa cuando recibe un estímulo. Esta neurona libera neurotransmisores al espacio sináptico. Deben tener en cuenta que las neuronas nunca se tocan, se acercan lo más que puedan y hay una brecha que se llama espacio sináptico. Y en este caso vamos a tener una neurona presináptica, que es la que envía la señal eléctrica, y otra neurona que es la postsináptica, la que recibe. De esa forma es como se transmite la información entre neuronas. Y esta es, digamos, una explicación más detallada en donde podemos ver la complejidad que hay detrás del cerebro humano, específicamente visión.
Eso sería todo. Muchas gracias.